Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Unidad 1, Psicopatología y Desarrollo del Niño y del Adolescente, en el módulo llamado Psicoterapia Infantil y del Adolescente 1. Soy la maestra Nancy Paola Carballido. El objetivo en esta unidad es conocer las características principales del desarrollo y psicopatología de los niños y adolescentes, así como la influencia que tiene el contexto en dicho desarrollo. Los temas que se van a revisar es la concepción del funcionamiento del niño y del adolescente, el desarrollo infantil, el desarrollo adolescente, el desarrollo emocional y la influencia del contexto en el desarrollo y las alteraciones infantiles y adolescentes. Para iniciar, es importante que tengamos claro cuál es el concepto del desarrollo. Se refiere a un proceso de cambios a lo largo de la vida. Son cambios que siempre van a estar presentes y que no tienen una vigencia. Cuando todos estos cambios van evolucionando de manera normal, se llama desarrollo normativo. Sin embargo, cuando existen algunas dificultades en el desarrollo, entonces se hace una clasificación de la psicopatología. Esta nos va a ayudar a entender esos patrones desadaptados de las conductas, de las emociones y de los pensamientos que presenta la persona, y se van a organizar en un número más reducido de unidades conceptuales. Una de ellas es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM en su versión más reciente, que es el 5. Y la otra es la Clasificación Internacional de las Enfermedades 10. ¿Ok? La OMS integra estas unidades conceptuales en el CIE-10. Cada uno de estos nos va a presentar una descripción del cuadro clínico de los diferentes trastornos. Va a dar también pautas que son específicas para poder hacer un diagnóstico. Nos va a hablar también del diagnóstico diferencial y de la comorbilidad que existen con otros trastornos. Ahora, una vez que se tiene el concepto de desarrollo, es importante mencionar que este se presenta en 4 esferas, que es el físico, el cognitivo, el social y el emocional. Sin embargo, aunque están estas esferas, las 4 están interrelacionadas. Es decir, cuando hay una alteración, por ejemplo, en la esfera del desarrollo físico, generalmente las otras también se ven afectadas. Aquí también se debe considerar las teorías psicosexuales de Freud, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky, para también saber, dependiendo de la edad de nuestro paciente, cuáles son las características que tendría que presentar en cada uno de estas áreas de desarrollo. A grandes rasgos, el desarrollo en la infancia en el área física se presenta un aumento de estatura y de peso. Hay un desarrollo cerebral, hay aumento de las capacidades sensoriales y aumento de las habilidades motoras. En el área cognitiva empieza la responsabilidad social, que son las normas sociales. El niño empieza a tomar en cuenta al otro, por ejemplo, lo que el otro quiere jugar, el respetar turnos. Empieza la individualidad, el procesamiento de la información y también las habilidades ejecutivas como la atención, la memoria, lenguaje, pensamiento, el razonamiento inductivo y la creatividad. Dentro del área social empieza la formación del autoconcepto y autoestima. También inicia la pertenencia a los grupos y un dato importante es que aquí los padres son el principal grupo de interacción. Entre más pequeño el niño, pues evidentemente es el grupo con quien más identificado está. En el área emocional se da un desarrollo moral, hay una identificación de más emociones, empieza la regulación emocional y la resiliencia. Hay que recordar que este desarrollo es cuando se está dando de forma normativa. Y que existen también características específicas en función de la edad. En la adolescencia, algunos de los cambios físicos que se presentan es el desarrollo corporal, la maduración de órganos sexuales, los cambios hormonales, el inicio de la menarca en las mujeres
y hay un mayor cuidado personal. En el área cognoscitiva hay un perfeccionamiento del pensamiento abstracto, hay mayor flexibilidad cognoscitiva, el razonamiento se vuelve hipotético-deductivo y hay también mayor responsabilidad social. En el área social hay una mayor importancia por las amistades y por los grupos de iguales. Empieza la pertenencia a más actividades sociales como actividades deportivas, por ejemplo, grupos de música. Empiezan también las relaciones de noviazgo y es importante también mencionar que empieza la separación del vínculo familiar. Muchas veces los papás llegan diciendo, es que mi hijo adolescente ya no quiere estar con nosotros, ya se la quiere pasar con sus amigos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las características de cada edad. Esto es esperado en la adolescencia, entonces sería algo normativo y no patológico. En el área emocional hay mayor resiliencia, mayor autonomía, mayor independencia, la formación también de identidad y de la personalidad empieza a aumentar. Hay una confusión emocional que justo propicia estos cambios constantes de humor, de emociones. Y también se da el afrontamiento de los duelos, que es por la pérdida del cuerpo infantil, por la pérdida del rol de identidad infantil y por la pérdida de los padres de la infancia. Nuevamente aquí hay que recordar que esto es en el desarrollo normativo. Sin embargo, algunas de las cosas que se pueden presentar en el desarrollo patológico es cuando empiezan relaciones sexuales sin protección, cuando hay consumo de sustancias tóxicas, cuando hay autolesiones, cuando hay problemas de alimentación. Este tipo de problemas son uno de los más presentados en la adolescencia y que son importantes de atención psicológica. Bien, ahora respecto al desarrollo emocional, que es en función a lo que nosotros como profesionistas de la salud mental nos abocamos. Es importante definir la emoción. La emoción es un estado afectivo que se va a experimentar como una reacción subjetiva al ambiente y que va a estar influenciada por la experiencia. Es decir, que el niño o el adolescente va a reaccionar ante una emoción de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a lo que le fue enseñado. Si él sabe que un problema que le causa enojo se resuelve pegándole al otro, esa va a ser la reacción conductual que va a tener. Sin embargo, hay que recordar que todas las emociones tienen una función adaptativa. Ahora, en este desarrollo emocional se debe considerar que es la base para el funcionamiento social en todas las etapas del ciclo vital. Y en la niñez depende de un adulto. Es decir, entre más pequeño sea el niño, los papás son quienes son los encargados de propiciar este desarrollo emocional, esta contención, enseñarle a identificar lo que está sintiendo, poderlo nombrar, poderlo regular y entonces dar una respuesta. Esto nos lleva a la regulación emocional, que justamente es la capacidad para controlar esas emociones y para dar alternativas a la resolución de esos conflictos. Alternativas que sean adecuadas, que sean adaptativas y que no atenten pues contra los terceros. Ahora, existe otro tema que es importante en el desarrollo emocional, que es el apego. Este se refiere a los primeros vínculos en los momentos de la vida. Generalmente pues se da con el cuidador primario, que suele ser la mamá o el papá. El apego es el que va a garantizar la supervivencia del niño entre la seguridad que va a sentir y el sentirse con la capacidad y justo esa seguridad de poder ir a explorar afuera. Entonces, existen 4 tipos de apegos. El primero es el apego seguro. Aquí los niños son más adaptados en la sociedad. Cuando están alterados, se logran tranquilizar con facilidad y tratan de resolver los problemas que se les presentan. Pero si no lo pueden hacer, son capaces de pedir ayuda a un otro o a sus cuidadores. El apego inseguro evitativo, el niño reacciona bien ante la separación, pero no es capaz de manejar adecuadamente los sentimientos de él
ni los del otro. Suelen ser niños competitivos, agresivos, que suelen rechazar. El apego inseguro, ambivalente, resistente. El niño se siente molesto y se percibe molesto cuando los cuidadores los dejan. Son niños que son difíciles de calmar, suelen llorar y llamar la atención con conductas impulsivas y se les dificulta mucho el poder resolver dificultades que se les presentan. Y finalmente, el apego desorganizado o desordenado. El comportamiento del niño es inusual. Es decir, puede sentirse el niño muy asustado y quiere estar cerca de su mamá, pero a la vez también quiere que ella se vaya. Entonces es como de pronto dicen los papás, es que no entiendo qué quiere. Yo me acerco y se enoja y me voy y se enoja, entonces no entiendo, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos estos parámetros de conocer qué es lo esperado en el desarrollo en estas etapas, también es importante conocer cómo influye este contexto. Pues no solo se habla del desarrollo, sino también este contexto en el que el niño o el adolescente está inmerso, cómo ha influido en que el desarrollo sea normativo o patológico. En el área familiar es una de las más importantes, ya que, como los mencioné, es el primer vínculo que tienen los niños. Y aquí es donde aprenden los conocimientos, las actitudes, valores, costumbres, necesidades y sentimientos. El contexto genético, por ejemplo, si el papá o algún familiar cercano ha padecido algún tipo de trastorno, por ejemplo, TDA, esto puede hacer al niño o adolescente más proclive a que lo pueda padecer. La cultura también es un factor importante, la posición socioeconómica, el factor educativo y las características también individuales de la propia persona. Cuando estos contextos han funcionado, digamos, de manera perjudicial al desarrollo del niño, se le llama factor de riesgo, que es cualquier rasgo o característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir alguna enfermedad o alguna lesión. Por ejemplo, si la familia es una familia violenta, pues esto lo va a hacer proclive a tener a lo mejor conductas agresivas. Cuando estos contextos funcionan de manera adecuada, entonces se les va a llamar factor de protección, que son las características que ayudan a prevenir la aparición de alguna patología. Entonces, una vez que se tiene la importancia del desarrollo y del contexto, es cuando se unifica para saber si se está dando una evolución normal o patológica y que el psicólogo sea capaz de conocer si el contexto está funcionando como factor de riesgo o factor de protección. Aquí dejo algunas bibliografías revisadas en esta unidad y si tienen algunas dudas me las pueden escribir en el foro o vía WhatsApp y con gusto se las responderé. ¿Okay? Saludos.